Saludos, yo soy Adrián. Bienvenidos a la lección 62 del nivel intermedio del curso English in the World. En esta lección 62 vamos a ver la fábula The Little Red Shoes, los pequeños zapatos rojos. Empecemos. The Little Red Shoes. In 1674, a little girl named Sally Coleman lived in Hatfield, Massachusetts. One day in the fall of that year, little Sally was the proudest child of the whole colony, because she was the owner of a pair of new shoes. She was especially proud of these shoes, because they were as red as the berries that grew in the woods near the town. Sally liked her shoes so much that she kept them near her bed at night when she went to sleep. Then one night, a group of Indians attacked the town. Houses were burned, men and women were killed, and many others were taken away by the Indians. As Sally left the house, she picked her red shoes and took them with her, and as she walked through the snow, she was glad that she had remembered to take her red shoes. Sally's courage and patience during the long, cold trip that followed were the sympathy of an Indian named Painted Arrow, and although sick and weak prisoners were left behind to die of cold and hunger, this savage friend often carried Sally in his arms when she was too tired to walk any farther. When they had to cross the rivers, he swam in the cold water beside Sally's canoe to keep it from turning over, and whenever he was lucky with his bow and arrow, he always gave her part of his bear meat. As the prisoners went on toward Canada, they found the water of Lake Champlain frozen solid. Painted Arrow wrapped Sally in his own blanket and some animal skins. After building a sled, pulled her to the other side of the lake. 3 months of travel still haven't worn out the little red shoes, and while Sally was a captive of the Indians, Painted Arrow fixed them with deerskin. Later, after Sally was sold to the French as a slave, ribbon from France was put around the edges of the little shoes. By the time Sally was returned to her people in June 1678, the little shoes have traveled 600 miles, and if you visit the Old South Church in Boston, you can still see them there. The Little Red Shoes was such an interesting story. Ahora vamos con la traducción. Los zapatos rojos. En 1674, una niña llamada Sally Coleman vivía en Hatfield, Massachusetts. Un día en el otoño de ese año, la pequeña Sally era la niña más orgullosa de toda la colonia porque era dueña de un par de zapatos nuevos. Estaba especialmente orgullosa de estos zapatos porque eran tan rojos como las moras que crecían en los bosques cercanos al pueblo. A Sally le gustaban tanto sus zapatos que los guardaba cerca de su cama de noche cuando se iba a dormir. Entonces, una noche, un grupo de indios atacó el pueblo. Se quemaron casas, mataron a hombres y mujeres y los indios se llevaron a muchos otros. Mientras Sally salió de la casa, recogió sus zapatos rojos y se los llevó con ella, y mientras caminaba a través de la nieve, se alegró de haberse acordado de llevar sus zapatos rojos. El coraje y la paciencia de Sally durante el largo y frío viaje que siguió contaron con la simpatía de un indio llamado Flecha Pintada, y aunque los prisioneros enfermos y débiles eran dejados atrás para morir de frío y hambre, este amigo salvaje a menudo llevaba a Sally en brazos cuando estaba demasiado cansada para caminar más. Cuando tenían que cruzar los ríos, nadaba en el agua fría junto a la canoa de Sally para evitar que se volcara, y cuando tenía suerte con su arco y flecha, siempre le daba parte de su carne de oso. Mientras los prisioneros avanzaban hacia Canadá, encontraron el agua del lago Champlain congelada. Flecha Pintada envolvió a Sally en su propia manta y algunas pieles de animales. Después de construir un trineo, la llevó al otro lado del lago. 3 meses de viaje aún no han desgastado los pequeños zapatos rojos, y mientras Sally estaba cautiva de los indios, Flecha Pintada los arregló con piel de venado.
Más tarde, después de que Sally fuera vendida a los franceses como esclava, se colocó una cinta de Francia alrededor de las orillas de los pequeños zapatos. Cuando Sally fue de vuelta a su pueblo en junio de 1678, los pequeños zapatos habían viajado 600 millas, y si visitas la vieja iglesia del sur en Boston, aún podrás ver allí, los pequeños zapatos rojos con tan interesante historia. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.